Perdón, quedé hablando solo. Les estaba diciendo la presión mínima debería proveerse las obras sanitarias, deberían contactarse con ellos y ellos le tienen que decir, bueno, en, en el lugar, digamos, donde ustedes van a tener su proyecto, cuál es esa presión mínima. El reglamento también establece que se tiene que garantizar una presión mínima de 6 metros, ¿sí? Eso para todas las viviendas. En este caso también necesitamos conocer el artefacto más alto respecto al nivel 0 que vamos a tener. Se considera que la ducha es el artefacto más alto. En este caso la ducha está respecto al 0 de vereda por el proyecto, con los niveles y la posición de la ducha, está a 2,50 metros, lo redondeamos en 3 metros, con lo cual la presión disponible que nosotros tenemos en realidad es la diferencia entre la presión mínima y la altura del artefacto más alto, que en este caso son 14 metros. ¿Está? Entonces, a partir de ahí empezamos a medir el consumo. Lo primero que vimos eran los datos que necesitamos para nuestro proyecto y ahora vemos el consumo. Lo primero que tienen que saber es que, bueno, ¿cómo calculamos ese consumo? Ya vamos a ir viendo con todos los ejemplos que vamos a ver en agua, que podemos calcular nuestro consumo de varias maneras diferentes y ténganlo en cuenta al momento de hacer el parcial. Pueden calcular el consumo por persona, pueden calcular el consumo por unidades sanitarias, núcleos sanitarios, pueden calcular en función de superficie y pueden hacer algunas estimaciones también, algunos redondeos en función de datos estadísticos que tengan. ¿Sí? Bueno, como primer dato y a los efectos de saber que no tenemos ningún otro parámetro de conocimiento para nuestro proyecto, decimos, bueno, el consumo, según obras sanitarias, es el número de artefactos dividido 2, y eso multiplicado por un volumen de 0,13 litros por segundo. Y lo que también establece que el mínimo de artefactos que tiene que haber funcionando, todo en forma simultánea, sea de 3. Eso es para tener una simultaneidad que les permita también no que porque abre una canilla dejo otro sector sin agua. Entonces, a partir de ahí se establece que el consumo es 0,20 litros por segundo. Estos 0,20 litros por segundo es un consumo cuando nosotros estamos alimentados con un servicio directo, ¿sí? Entonces van a ver, fíjense en la guía de trabajos prácticos, al final de todo, en el anexo 1, cuando tenemos la parte de tablas de instalaciones sanitarias, la tabla 1 es la misma que están viendo ustedes en pantalla, que permite calcular la provisión de agua en función de un consumo o un gasto que nosotros tengamos, para distintas presiones, y ahí calculamos el diámetro. ¿Ah? Entonces, lo primero que hacemos es organizar cómo vamos a tener nosotros nuestra cañería. En este caso es bastante sencillo, las viviendas están una al lado de la otra, o sea que sería, imagínense, digamos, que están en series una con otra o en cadena. Entonces, fíjense que armamos acá una tablita donde establecemos el tramo 1 es el que alimenta qué complicado trabajar sin mouse. Esperen un segundito, por favor. El tramo 1 sería este. Y fíjense que en la tabla está indicado entre paréntesis qué unidades, qué viviendas se alimentan a partir del tramo 1. El tramo 2 es este, que alimenta a la vivienda 7, y así, el tramo 3 a la vivienda 6, y así secuencial. Cada una de las viviendas establecíamos que el consumo se mide o se establece en 0,20 litros por segundo, y como están
secuenciales una con respecto a la otra, lo que tenemos que ir haciendo es sumar su consumo e ir acumulándolos. Entonces, para el tramo 1, espérenme un segundito porque tengo tildada la computadora. Esto es lo que les hablaba de los parciales. Ahora sí. Les decía, el tramo 1 es este, el tramo 2 es este, pero fíjense que el tramo 2, o hagámoslo más al centro, el tramo 4, que es el que alimenta la vivienda número 5, pero a su vez por este tramo pasa también el volumen de agua, o el caudal de agua que nosotros tenemos para la vivienda 6, la vivienda 7 y la vivienda 8. Entonces vamos acumulando. El consumo, en el primer tramo es 0,20 litros por segundo, en el segundo tramo es 0,40, 0,60, y así sumamos hasta tener en el último tramo 1,6 litros por segundo. ¿Está? Entonces, fíjense, entra en la tabla número 1, con una presión que nosotros habíamos visto que era de 14 metros, y tenemos que alimentar la primera vivienda que tiene un consumo de 0,20 litros por segundo. Entonces, con un diámetro de 13, llegamos a alimentar hasta 49. O sea que la cañería en el tramo 1 es de 13, en el tramo 2 también va a ser de 13, pero ya a partir del tramo 3 tenemos 0,60, tiene que aumentar porque no llego a alimentar con 0,49. Entonces, con 19 milímetros llegamos hasta 93 litros, 0,93 litros por segundo, con lo cual sabemos que el tramo 3 y el tramo 4 también lo alimentamos con 0,19. Y el tramo 5 en adelante con 25. ¿Se entiende la mecánica de la tabla? Es una tabla de, entramos por la presión y vamos viendo que para cada diámetro qué caudal o qué consumo admite cada uno. Y finalmente, para que se haga una idea esquemática, los dos tramos, el 1 y el 2, es con cañería de 13, el 3 y el 4 con cañería de 19, y a partir del tramo 5 hasta la conexión externa es de 25 milímetros, o 0,025 metros. ¿Esto se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, se entendió. Bien. Traten de resolver este. Tomemos ahora 10 minutitos hasta que se desconecte y volvemos a conectarnos. Y traten de ver a ver si pueden resolver este. ¿Cómo lo harían? ¿Con la misma presión disponible? ¿Cómo? ¿Con la misma presión disponible? No, ese es el dato que necesitan conocer primero. Entonces, ahora para este trabajo vamos a establecer la presión de 8 metros de columna de agua. Y que el artefacto más alto esté a 2 metros. ¿Sí? Con lo cual la presión que van a tener ustedes disponible, ¿de cuánto es? 6. De 6 metros, exactamente.
Profe, Sí, los tres artefactos que funcionan simultáneamente, ¿es en general siempre? sí, sí, es para siempre lo mismo. O sea, el Ah, consumo que usted gracias. tiene que tener en este caso es también 0,20 litros por segundo. Vale, gracias. ¿Alguien ya pudo hacerlo? Profe, Sí. a mí el tramo 1, el que da exterior, me da 0,50, o sea, 0,050. Está bien, empecemos primero. ¿Cuántos tramos tenés? Son 10, 10 tramos, exactamente. ¿Y cada tramo qué consumo tiene? 0,40. Muy bien. Fíjense que acá están armados los tramos. Sí, exacto. Cada uno de los tramos, como bien dijo el compañero Juan, son 10 tramos, desde el más alejado, numerado del más alejado hacia
hacia la conexión externa. El primer tramo alimenta a las unidades 10 y 20, el segundo a las 9 y 19, el tercero 8 y 18 y así. Entonces el consumo por cada tramo es 0,20 por 2. Y a su vez después vamos acumulando. ¿Sí? Con lo cual tenemos el tramo 1, 0,40, el tramo 2, 0,80, 1,20, 1,60, hasta el último tramo que tenemos 4 litros por segundo. A partir de ahí vayan diciéndome, a ver, decime vos, Juan, el primer tramo, ¿qué diámetro te dio? 0,019. Arrancamos en 0,019. Fíjense acá en la tabla, para una presión disponible de 6 metros, que es la que nosotros tenemos, con la cañería de 13 milímetros, cubrimos hasta un consumo de 0,33, o sea que ya no llegamos. Tenemos que pasar al 19. Con 19 hasta 0,66, fíjense que solamente podemos alimentar el tramo 1. Después, con la de 25 milímetros, podemos alimentar el tramo 2 y 3. ¿Alguien que me diga todos los tramos qué le dio? El 4 y el 5 con 0,032. Bien. ¿Y los demás? 6 y 7 con 0,038. 0,38 hasta el último que es de 0,50. 0,05. Ujú. Exactamente. ¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo hicieron? ¿Alguno no entendió sobre todo el uso de la tabla? Bien, muy bien. Fíjense ahora. Ah, perdón, lo que le iba a decir era que el primero que vimos era secuencial. Allá empezamos a tener tramos en paralelo, de viviendas que están en paralelo para cada uno de los tramos. Y ahora fíjense que el siguiente trabajo tenemos algunas viviendas para cada tramo en paralelo y otras que están secuenciales. En realidad todas secuenciales, digamos, pero algunos tramos en paralelo. También, para hacer el primer dato que necesitábamos conocer era cuál es la presión disponible. Acá, para este caso, la presión que vamos a tener disponible es 11 metros, 14 que tenemos de mínima en la acera, más los 3 metros del artefacto más elevado. Tengan en cuenta que esto no quiere decir que el artefacto o la ducha esté a 3 metros de altura. Está a 3 metros con respecto al nivel 0 de proyecto. ¿Sí? Eso ténganlo bien en cuenta, por favor. Entonces lo mismo. Tenemos 10 tramos. 1, 2, 3, hasta el 10º. El primer tramo tiene las viviendas 10 y 15. El segundo 9 y 14. El tercer tramo solamente la 8. Y así hasta el último tramo que tiene la 1 y la 11. Entonces ahora el consumo para el primer tramo es 0,40. Para el segundo tramo es 0,40, o sea que el acumulado va a ser 0,80. Pero para el tercer tramo al séptimo es 0,20. Entonces voy a ir sumando de a 20 en 20. ¿Ah? Y entonces fíjense, lo mismo en la tabla, acá está señalado. Díganme qué diámetros lleva cada uno de los tramos.
El primero es de 13, Bien. ¿El segundo? de 19, Bien. el tercero de 25 hasta el quinto, hasta el 5, digamos. Hasta el 5 que es en la O unidad sea, el 5 6, y tramo 5. el Hasta el 6 6, regular, claro. hasta el tramo 6, bien. Y desde el 7 al 9 es 32 y hasta Exactamente. 38. Muy bien. Como ven, el cálculo de este cálculo, digamos, es bastante sencillo. Tienen que recurrir a la tabla. Lo único que sean ordenados al momento de armar la planillita o la tablita de los tramos. Otra cosa para que después nos confundamos cuando hagamos el cálculo de volúmenes del tanque de reserva. Este consumo que tenemos de 0,20 litros por segundo para 3 artefactos, de acuerdo a lo que establece Obra Sanitaria, es cuando la provisión es directa, ¿sí? No cuando tengamos indirecta o mixta. Es solamente para cuando es directa. Muy bien. Y ahora la mecánica es más de la misma, pero quiero que después analicemos el punto A. El punto A es un punto particular. En este caso es un barrio. Imagínense que sea un barrio cerrado, con una calle en forma de T, donde vamos a tener en total 16 viviendas. Cada una de las viviendas también van a ser todas iguales, establecemos el mismo concepto de consumo, pero tenemos tramos en paralelos, tramos en serie y a su vez tenemos bifurcaciones, ¿sí? Así que les voy a dar unos minutos, tómense 10 minutos para poder hacerlo, a ver cómo lo plantean, y después vamos a plantear el punto A para que todos puedan entender, digamos, la particularidad que tiene ese punto. ¿Alguna duda? Profe, ¿la presión la tiene? Bien, estaba esperando que me la pidan. 9 metros y el artefacto a 2 metros de altura. Ok, gracias.
Bien, ¿alguno lo pudo hacer ya? Sí, profe. Bueno, primera pregunta es ¿cuántos tramos tienen? Yo puse 12 tramos. Bien. ¿Cómo serían los tramos? Yo puse que el 1 sería el 16, Ujú, el 2 sería el 15, el ujú. 3 es el 4 y el 11, el 4 es el 14, el 5 es el 5 y el 12, el 6 es el 13, el 7 sería la unidad 10, el 8 es el 9, el tramo 9 es del 8, el 10 es del 3 y el 7, el 11 del 2 y el 6, y el 12 del 1 y el ¿Cómo 5. el 3 y el 7? Ah, el 3 y el 8. Ahí me confundí yo acá. Bien. Para sí, algo no me cerró Ah, acá. sí, no, ahí me confundí yo. Lo escribí mal acá. Iría el 3 con el 8, el 2 con el 7 y el 1 con el 6. Bien. Oh, fíjense, ¿cuál es la presión que teníamos? 7 metros. Esta está corrida acá la tablita. Chequenlo ustedes. Ah, de todos modos, no, esto es el ejercicio anterior. No Profe, sé, ¿puede ser que sean menos tramos? ¿cuántos menos? Uno. Yo tengo 11 también, por eso. Tengo 11 yo por eso. Los conté otra vez para saber y... ¿El tema de a dónde arrancar eso interfiere en algo? ¿Que arranque No, con 4 y 5 y 11 o 16? eso es lo mismo. Lo que sí, sean ordenados nada más. Pero, bueno, no tengo no sé qué pasó con el archivo de CAD, pero a ver, para mí, empezar entre el 4 y el 11 o el 16 es lo mismo, ¿no? Empecemos por el tramo 1, que va a ser, para mí, la unidad 16. El tramo 2, la 15. El tramo 3, la 14. Ese tramo 3 va, para que tengan idea, desde A hasta 14. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Después tengo el tramo 4, que es 4 y 11. El tramo 5 es 5 y 12. El tramo 6 es la 13, pero que va desde A a 13. O sea, es el tramito que va desde el punto A hasta el 13. ¿Sí? Ojo que el tramo, o sea, este pedacito acá es el que yo llamé 6, tramo 6. Este pedacito acá es el que llamé tramo 3. Este no es uno solo, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Después, desde acá, este va a ser mi tramo 7. Tramo 7 es hasta el punto A. No tengo viviendas ahí, pero sí tengo todas las que siguen. Y después tendré el tramo, lo hago acá al costado, tramo 8. 8 para la vivienda 10. Tramo 9 para la vivienda 9. Tramo 10 para la vivienda es 3 y 8. 11 para el tramo 2 y 7. ¿Estoy bien? Sí. Y el 12 para el tramo 1 y 6. ¿Están todos de acuerdo?
¿Puedes repetir ahí desde el tramo A hasta la 10? Porque ahí me perdí. Bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Yo empecé a enumerar. Este tramo es el tramo 1. Este el tramo 2. Y este pedacito acá es el tramo 3. El punto A es un punto de bifurcación. O sea, viene mi cañería y se bifurca ahí. Sale para allá, y viene en este sentido, ¿sí? Entonces, desde este punto hacia arriba voy a tener un tramo, y de este punto hacia abajo voy a tener otro tramo. Que si ustedes se fijan, esto sigue así, ¿no? Acá entra la vivienda, esta es la 13, y acá entra la vivienda 14. Ahora, este no es un solo tramo, son dos tramos. Desde mi punto A, de mi punto de bifurcación hasta el 13 es un tramo, y desde mi punto A hasta el 14 es otro tramo. ¿Está? Y después, antes del punto A, lo mismo. Este es otro tramo mío. Entonces, yo este tramo lo llamé... Este sería mi tramo 2, este mi tramo 3, este sería el tramo 5, este el tramo 6 y este el tramo 7. ¿Sí? El tramo 7 no tiene, no tiene consumo de vivienda, no está conectado a ninguna vivienda. Pero lo que sí sé yo es que por el tramo 7 pasa el caudal que va a la vivienda desde la 4, la 5 y la 11, la 16. ¿Se entiende eso? Ah, ok. Yo lo había tomado como que iba a la 10 también. Claro, yo también lo tomé así, lo tomé directamente. El de A al... Ahí se me faltó, por eso me falta un tramo. Claro, no.